Os vamos a enseñar cómo podéis hacer una copia de seguridad de vuestro ordenador Mac usando una aplicación que ya viene instalada en vuestro equipo que se llama Time Machine. Lo primero que vamos a hacer será seleccionar un pendrive o un disco duro que tengáis en vuestro ordenador. Lo siguiente que vamos a hacer es conectar el pendrive o el disco duro al ordenador y aparecerá en vuestro escritorio. Lo siguiente que tenemos que hacer, pues será ir a utilidad de discos. Lo abriremos y vamos a formatear el pendrive para borrar todo el contenido que tiene en el interior. Recordad que tenéis que salvar el contenido que tengáis en el pendrive, llevarlo a cualquier carpeta del ordenador, pues si no lo vais a perder. Lo siguiente, pues quitar el formato que tuviera anteriormente y seleccionar macOS Plus con registro. En el nombre, pues podéis dar un nombre que sea claro y que no lo confundáis con ningún otro. Por ejemplo, copia seguridad, ¿no? Es un nombre que es bastante claro. En opciones de seguridad lo dejaremos como está, que es en leve, en un formateo que sea más rápido. Y pues le daremos a continuación a borrar. Este proceso, pues como veis, en función del tamaño y del contenido que tenga, tardará más o menos. Y ya tendremos nuestro disco de copia de seguridad disponible. Lo siguiente que vamos a hacer es de nuevo ir a preferencias de sistema. Iremos a la opción de Time Machine, que es la copia de seguridad, le diremos que sí la queremos hacer y lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar el disco. Aquí, como veis, pues nos dice el disco que estábamos usando hasta el momento, que es Backup Retina, y los discos que tenemos disponibles, ¿no? Pues podemos usar una de las particiones que tenemos en nuestro ordenador, que se llama Bootcamp, que es la destinada a Windows. Podemos hacer, si no, uso del disco que acabamos de crear, copia de seguridad, o en este momento, pues si tenemos un disco que no aparezca en esta lista, podemos seleccionar esta opción. Nosotros vamos a dar a copia de seguridad y pues lo que podremos hacer será encriptar la copia de seguridad o no. Nosotros no la vamos a encriptar, ya que pues tampoco lo vemos necesario, y le daremos a usar disco. En el momento que usar disco, pues si tenemos un disco que ya lo estábamos usando, pues le daremos a reemplazar o usar ambos. Nosotros para este tutorial vamos a usar ambos para que no se elimine el anterior. Y pues si queremos empezar a que la copia de seguridad se haga automáticamente, le daremos a realizar copia de seguridad ahora. Además, si queremos, pues también podemos excluir algunas carpetas o aplicaciones de la copia de seguridad. Por ejemplo, si entramos en opciones, automáticamente la partición de Windows no se nos copia y tampoco, pues la copia de seguridad que se haya hecho. ¿Cómo podemos excluir algo? Pues le damos al botón de más y, por ejemplo, vamos a decir que no nos copie la carpeta de aplicaciones. Le daremos a excluir y, como veis, pues la carpeta de aplicaciones o applications, pues no se nos va a copiar. Podemos excluir también cualquier otro tipo de carpeta. Por ejemplo, no queremos que nos copies lo que haya en el escritorio, ya que pues no lo necesitamos. Luego también una opción interesante es que podemos realizar la copia de seguridad con alimentación de batería, de tal forma que si no tenemos el ordenador conectado a una fuente de alimentación no se copiará, y también se nos puede notificar cuando se hayan borrado las copias antiguas, de tal forma que pues suponemos que hoy hemos dejado el disco conectado y se han hecho 5 copias. Pues habrá muchas copias, por no decir que es posible que haya, por ejemplo, 3 copias que sean exactamente iguales, pues solo se dejará una de ellas, ya que no tiene sentido almacenar 200 copias que sean iguales. Para ajustar los cambios le daremos a guardar, y si lo que queremos hacer es empezar ya a hacer la copia de seguridad, le daremos al botón de Time Machine, que ahora nos aparecerá en la barra de menús. Como veis, lo tenemos aquí activo, mostrar Time Machine en la barra de menús, y le diremos que realizar una copia de seguridad ahora. Como veis, pues pone que preparando la copia de seguridad en función de la cantidad de datos y de la velocidad del pendrive o del disco duro que hayamos conectado, pues este proceso tardará más o menos. Deciros también que no tarda lo mismo la primera vez que se hace una copia de seguridad como las siguientes, ya que lo que hace el sistema es no copiar todo el sistema de nuevo, sino simplemente esos archivos, esas carpetas o ese contenido que haya cambiado de una versión a otra. Por lo tanto, pues viene bastante bien, porque la verdad es que aunque la primera copia sí que es verdad que tarda bastante, pero las siguientes copias en apenas
5 minutos, bueno, pues están hechas y además se hacen de forma totalmente transparente, así que no tenemos que hacer absolutamente nada. Una vez que tenemos la copia de seguridad hecha, podemos entrar en Time Machine. Como veis, ha dejado de existir el fondo que teníamos anteriormente, que era como del espacio, y bueno, pues ahora tenemos un fondo que es más normal, de hecho es el mismo fondo que tenemos en el escritorio. Y ahora lo que podemos hacer es, como veis en la parte derecha, tenemos las copias de seguridad establecidas cronológicamente que tenemos y, como veis aquí en el medio, aparecerán todas las carpetas de nuestro ordenador. De tal forma que, pues si queremos recuperar un archivo, por ejemplo, que creamos ayer y que hemos borrado, que creamos, por ejemplo, desde junio de 2014, ya que, bueno, pues es la última copia que tenemos realizada con este pendrive, pues podremos ir buscando por las carpetas de descargas, de nuestra carpeta de usuarios, totalmente todas las carpetas de nuestro ordenador, y una vez que hayamos encontrado el archivo que queremos seleccionar, bueno, pues lo cogeremos desde... lo seleccionaremos, por ejemplo, a ver si aparece alguno. Por ejemplo, daremos a web y en el caso de que ahora no lo tengamos, nos aparecerá activo el botón de restaurar. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es restaurar y automáticamente, bueno, pues habremos salvado ese archivo de la copia de seguridad y ya lo tendremos disponible. Damos a cancelar para volver a ver todos nuestros archivos y bueno, pues como veis, hacer una copia de seguridad es bastante útil, ya que también nos va a permitir, si formateamos el ordenador o instalamos un nuevo sistema, bueno, pues podemos, en vez de insertar todos los datos de forma manual, podemos decir que nos copie todos los archivos, carpetas, documentos, configuración y aplicaciones que teníamos anteriormente desde la copia de seguridad. Por lo tanto, bueno, pues el proceso será mucho más cómodo que estar metiendo de nuevo todos los archivos, aplicaciones, configuraciones completamente de cero. Así que nada, os animamos a instalar una copia de seguridad en vuestro ordenador y la mejor forma que podemos usar es sin duda Time Machine, ya que, como os decimos, viene instalada de fábrica con vuestro ordenador de Mac.